Gloria a Dios. El Señor es fiel, siempre ha sido fiel. Mi Señor me los bendiga mucho en este hermoso domingo. Muy buenos días. Y nos disponemos a comer de la palabra de Dios, que hoy en este momento se está comiendo en todo el mundo, la palabra de Dios en las iglesias. Así de que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de San Lucas. Y vamos a ir al capítulo 18, versículo 9. Vamos a ver aquí a estos dos que oraban, a ver cómo les fue. Dice la palabra, dice así: parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba tan lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito el nombre de Dios. Hagan el favor de sentarse. No cabe duda, mis hermanos, que Dios, que mira los corazones de los hombres, Él es el que retribuye, es el que bendice a cada uno de acuerdo a cómo es la persona. Pero no cabe duda que es hermoso cuando Dios nos perdona. Es muy hermoso, porque cuando Dios nos perdona, venimos a ser tipos y mujeres libres. Libres, nos sentimos completamente libres, porque no cabe duda, ¿verdad?, que el pecado aprisiona, el pecado encadena. Por eso dijo Jesús, ¿verdad?, que la verdad vendría a ustedes, dice, y la verdad los va a hacer libres. Aquí el Señor Jesús nos está enseñando, mis hermanos, a humillarnos siempre ante Él. Que nunca nos comparemos a los demás, porque es muy fácil compararnos a los demás, pero ¿qué tal con el Señor? Ahí caemos corticísimos. Lo cierto que el que se humilla, dice Jesús, será perdonado, será enaltecido. Aquí en la parábola esta, el fariseo se pavoneó. ¿Qué quiere decir? Se estaba dando baños de pureza. Según él iba, como dice aquí la escritura, aunque antes de eso dice Jesús, ¿verdad?, que subieron al templo a orar. Pero si nos ponemos aquí a mirar en el versículo 11, dice que el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. No estaba orando a Dios. En primer lugar, el fariseo aquí no estaba orando. Le estaba informando al Señor Jesús, le está informando a Dios, todo lo que era, pero nada de orar. Y se pavoneaba, decía, ¿verdad?, que no era pecador como los demás. Y para acabarla, vio a aquel pobre que estaba allá y dijo, ni como aquel publicano. Le estaba aventando a todos. Dice que ayunaba 2 veces a la semana. La ley decía, ¿verdad?, que tenían que ayunar un día, era ley. Porque el ayuno, ¿verdad?, pues el ayuno, dice el Señor que se haga el ayuno y ya la gente decida cuando ayuna. Pero en la ley se decía que se tenía que ayunar en el día de la expiación.
que se tenía que ayunar. Y de hecho, vemos en los Hechos de los Apóstoles que guardaban los apóstoles esa ordenanza. Pero este iba más allá. Este fariseo ayunaba 2 veces a la semana. La expiación era 1 vez al año. O sea que este hombre en realidad, ¿verdad? Sí era cierto que era muy bueno para diezmar y de todo. No era adúltero, no era lo que decías, es cierto aquí, no era. Y ayunaba, pero tenía un orgullo bárbaro. Tenía una soberbia bárbara, porque al estar diciendo esto, no solamente se estaba comparando con el hombre, pero a la vez estaba como diciendo, soy mejor hasta que tú. Y eso es algo bien peligroso, mis hermanos, porque en realidad el que se humille será enaltecido, el que se enaltece será tumbado. Y eso siempre ha estado mucho en mi mente, en mi corazón, siempre ha estado, porque dice en el Salmo 37 también, dice que el malo se levanta, ¿verdad? El soberbio se levanta como, dice, vi al malo levantarse, empinarse. Varias versiones, una dice como un laurel, otros dicen bien empinarse como un cedro del Líbano al malo. O sea, creyéndose mucho. Dice, pero volví a pasar y ya no lo vi. Le busqué y no le encontré. No se le encontró. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos orgullosos, soberbios, mis hermanos, Dios no nos perdona. Si nos ponemos a mirar en la Biblia, cuando oímos de soberbia, eso Dios lo odia. De hecho, el diablo fue orgulloso, fue soberbio y se quiso asemejar a Dios. Y todavía piensa que puede ganarle a Dios, todavía. Pero de cierta manera, ¿verdad? Aquí el Señor nos está enseñando que no importa, ¿verdad?, lo que estemos metidos en la iglesia, metidos y haciendo esto y haciendo lo otro, pero si no hay en nosotros la humildad, de nada nos sirve. Y eso es lo que siempre tenemos que estar atentos a nuestro corazón, de que no haya una sombra siquiera, ¿verdad?, de soberbia en nuestro corazón. Yo sé que hoy en el mundo hay una soberbia bárbara, hay una soberbia, un orgullo bárbaro. Falta la humildad, si en las iglesias falta la humildad, imagínense en el mundo cómo está esa soberbia, cómo los hombres se enaltecen, pero así como se enaltecen, ¿verdad? Así caen, así caen. Lo cierto que el que se humilla, mis hermanos, será enaltecido, será bendecido por Dios. Dios es maravilloso. ¿Cuánta gente no conocemos? ¿Cuánta gente que no es capaz de quebrarse? Porque aquí, ¿verdad?, él se estaba pamoneando y diciendo, ¿verdad?, lo que era. Y vimos al otro pobre hombre, al publicano, que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. No, hoy en día a la gente hay una soberbia tan bárbara y predicen y son como esas nubes como dice Judas, son nubes sin agua, predicen y nada pasa, porque la mayoría de las cosas ya están escritas aquí, ya están escritas. Pero hay un orgullo tan grande, y lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, es que seamos humildes, que seamos humildes. Dios ama al que se humilla. Dios es maravillosamente bueno. Dios es bastante bueno, como estaba diciendo. Conozco gente, ¿verdad?, que no reconoce sus errores, no los reconoce para nada, y siempre se compara y siempre... Unos dicen, yo no soy tan malo. ¿Y por qué Dios no me bendice? Pues yo no soy tan malo. Como otros que andan tirados en el vicio con mujeres, con prostitutas y andan así.
los he oído. Y esos mismos han batallado para caminar. ¿Por qué? Porque el orgullo es muy grande. Y este de aquí está mejor, el fariseo, porque este diezmaba. Y este hacía muchas cosas. Y muchos de los que conozco no hacen nada de eso. Entonces, no cabe duda, ¿verdad?, que aquí lo que estamos mirando es la misericordia de Dios. Porque Él miró, dice aquí, el pecador decía, el publicano decía, sé propicio a mí, Señor. Pero ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. Y es que en realidad cuando estamos sumidos en el pecado, mis hermanos, si se acuerdan ustedes, yo por mi parte me acuerdo, tenía vergüenza de hablarle a Dios, tenía vergüenza y ni siquiera no podía. El mismo pecado no me dejaba pedirle a Dios. Y a la vez, ¿verdad?, siente uno vergüenza. Pero Dios mira los corazones, mira cuando está quebrantado el corazón y Dios perdona. Porque si para grandes, grande es el Señor. Grande es el Señor. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que a este pobre que decía, sé propicio a mí. ¿Qué quiere decir también esa palabra? Sé favorable, Señor, para mí. Sé favorable. Fue bendecido, fue perdonado. Y cuando Dios nos perdona, mis hermanos, somos libres. Somos libres para servir a Dios. Somos libres para alabar a Dios con todo nuestro corazón. Somos libres para adorarle. Somos libres para aclamarle, para decirle, Señor, te amo, tú eres mi Dios y mi Señor, mi Salvador. Sin ninguna clase de miedo. Sin ninguna vergüenza, porque somos libres acá en nuestro corazón. No cabe duda, mis hermanos, que aquí hay una gran elección, ¿verdad?, que el Señor nos está dando. Una gran elección. El mundo no lo conoce. El mundo tiene una ganas de poder, una soberbia tan grande. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que son momentos para mirar y que Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que seamos siempre misericordiosos con los demás. Porque Dios es un Dios misericordioso. Este pobre hombre decía, ¿verdad?, otras versiones dicen, ten misericordia de mí. Que a veces se pierden, me da en las traducciones ciertas palabras. Pero de hecho, ¿verdad?, no podía no decir esto, pero yo me acuerdo, ¿verdad?, precisamente, según yo había recibido a Jesús en mi corazón en 1975. Hace muchos años, ¿verdad?, ya llovió. Pero como que todavía me daba mis escapaditas. Todavía no quería dejar el mundo. Y estaba soltero. Y entonces, pues, estaba en México. En una de esas que me habían dado un ride para México. Los señores de aquí. Y entonces cuando me vine a los meses, pues por misericordia de Dios, me arrimé con los hermanos con los que alaban a Dios. Y me acuerdo que estaba en esta conferencia muy grande yo. Estaba en las gradas, había miles de gentes. Y entonces el predicador estaba ahí abajo gritando, ¿verdad?, que Dios quería el corazón, que entregaran su corazón, ¿verdad?, cada uno en realidad. Y que ya lo dieran ya, que no estuvieran haciendo jueguitos. Y párate en señal de que quieres recibir a Dios en tu corazón. Y pues yo, mi mente, mi corazón, ¿verdad?, estaban a la expectativa, pero a la vez yo estaba temblando. Y dije, pues es mi vida, yo quiero a Dios. Y estás en esos pasos, como en esos momentos cuando no quieres dar un paso adelante. Todo acá adentro hay una revolución muy grande, pero son momentos que tenemos que hacer decisión en nuestra vida. Tenemos que hacer decisión si en realidad queremos seguir a Dios o no queremos seguirlo. Son tiempos de decisiones.
Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que uno es el llamado, pero después batallamos bastante para entregar nuestra vida. Y ese era mi momento en aquel tiempo, de que no podía dar aquel paso de dejar las cosas del mundo. No podía de dar ese paso, no lo podía dejar. Y entonces en ese momento, ¿verdad?, cuando está el predicador, entreguen su vida a Dios y enseñar, levántese ahorita en este momento para que reciba al Señor. Y pues yo miraba a unos que se levantaban y adorando a Dios, gritándole, clamándole. Y pues yo también estaba aquí en la expectativa, ¿verdad? Acá estaba tiemble y tiemble, cuando de repente pues sentí muy fuerte darle mi vida a Dios. Y según yo se la había dado ya. Y entonces me levanto y pues el Señor me quebrantó. Le dije, perdóname, Señor. Le grité, ¿verdad?, con un grito muy fuerte, perdóname, Dios mío. Y cuando grité, ¿verdad?, en ese momento estuve meditando y recapacitando mi vida. Y dije, en realidad eso es lo que quería. Eso anhelaba de cuando se me presentó a Cristo. Eso anhelaba tenerlo a Él. Y me había arrimado a Él. Pero después como que en esos meses me quería acomodar en algo, pero como que ya estaba siguiendo a Dios. Era una lucha. Pero en ese día yo me levanté de mi asiento y alcé mis ojos y mis manos a Dios. Y en ese momento vino un llanto muy fuerte en el que yo le pedía perdón a Dios. Le pedía perdón a Dios y le decía yo, Señor, yo quiero seguirte con todo mi corazón. Ven, por favor, a mí. Y a mí no me importaba la gente, porque cuando tú estás en necesidad, no te importan los demás. Lo que a ti te importa es estar con Dios. Y en ese momento vino la luz a mi corazón, me hizo llorar el Señor como jamás, gritando, ya no podía ni llorar, pujaba, gritaba, era un desahogo, donde mi corazón había estado lleno de tantas cosas, ¿verdad?, de muchas cosas que no eran buenas, pero también mucha tristeza. Y en ese momento, ¿verdad?, ya no me dio ninguna vergüenza y me iba, porque cuando tú has recibido al Señor en tu corazón, tú eres feliz y tú se lo quieres comunicar a todo lo que has recibido. Y me iba yo caminando entre las gradas diciéndole a la gente, Dios me ha perdonado, Dios me ha perdonado. Me acordaba de aquel ciego, ahora veo la luz. Y me iba gritando, Dios me ha perdonado, Dios me ha perdonado. Y bendito mi Dios. Ahí, mis hermanos, ese momento no se me olvida, no se me ha olvidado jamás, porque ahí marcó mi vida para ser un cristiano. Ahí marcó, aunque yo lo había recibido unos meses antes, pero ahí fue una decisión. Y acompañado, mis hermanos, de esa bendición, me dio esta señal mi Dios. Francisco, así como tuve misericordia de ti, ten misericordia de los demás. Ten misericordia de los demás. No quiere decir que a veces yo no me enojo. Sí, a veces me enojo. No me justifico. Estoy en la carne, pero no me justifico. Y digo estoy en la carne porque este es mi cuerpo. Estoy en el cuerpo todavía, como dijo Pablo. Pero no sigo a la carne. Pero no me justifico. Sé que a veces yo me enojo. Sé a veces, verdad, que no debo de ser de cierta manera. Lo sé. Pero también sé, verdad, que me arrepiento y le pido perdón a mi Dios. Le pido perdón a la persona que si ofendo. Le pido perdón. Me humillo ante el Señor. Le digo, ¿sabes de qué, Señor? La regué y no merezco. No merezco nada de ti, Padre mío. No merezco nada. Nada. Y gracias, Padre, por el amor que me tienes y por el amor que le tienes a los demás y que como cuerpo nos amas y como cuerpo nos llevas adelante y nos amas. Y a veces digo yo, gracias por el favor que le tienes al otro y el otro me tiene ese favor a mí. Así de esa manera, porque en realidad, mis hermanos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y todos en realidad, mis hermanos, necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios.
No hay necesidad de aplastarnos nunca ni compararnos con los demás, hacer menos a los demás. No tenemos esa necesidad. El que está libre, mis hermanos, ese no necesita compararse con nadie. Ese es único y le agradece a Dios por lo que es, por lo que tiene. Mis hermanos, Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Dios es bastante bueno, por eso este sermón, ten misericordia de mí, le gritaba este publicano y se daba golpes el pobrecillo y no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo porque tenía vergüenza de lo pecador que era. Y el otro ya decía, no soy como él, no soy como los adúlteros y pecadores y doy esto y hago esto para la iglesia y doy muchas cosas, soy generoso y doy. Y dijo el Señor en ese momento, aquel fue tumbado en ese momento, se fue con las manos vacías, mas el que se humilló, el que dijo, Señor, ni puedo ni siquiera mirarte, Padre, pero por favor sé propicio, sé favorable a mí. Dijo, se fue enaltecido, porque se humilló. Mis hermanos, el que se humilla, mis hermanos, será enaltecido. Dios es bastante bueno, Dios es bastante maravilloso. Que Dios nunca permita, mis hermanos, que nuestro corazón se llene de soberbia y tener a los demás como basura. Sino, mis hermanos, todos somos en realidad creación de Dios. El que uno sigamos a Cristo, esa es una cosa, pero no importa, el mundo entero aún, los que no conocen a Dios, como que llevan una imagen del que los creó. Y mis hermanos, Dios es maravillosamente bueno. Yo creo que Dios está haciendo grandes cosas, vienen grandes bendiciones, yo lo creo. He sentido en mi corazón que vienen grandes bendiciones pronto y no sé de qué índole, unas más o menos, pero yo sé que son de bendiciones. Y si vienen bendiciones, también vienen cosas malas. Pero de igual manera, el mismo que protegió, ¿verdad?, a este pobre que levantaba sus deseos al Señor, ¿verdad? Seremos bendecidos. Así de que, mis hermanos, tengan bastante paz en este hermoso domingo y llévense la palabra del Señor o quédensela en su corazón y que haya fruto, que dé fruto en su corazón la palabra que hemos escuchado hoy. Porque Dios es un Dios misericordioso. Y acuérdense de esto. Una vez que Dios nos ha perdonado, somos libres. Entonces, si alguno aquí no ha sentido a veces ese perdón, si alguno aquí batalla o el que me está escuchando ha tenido tiempo de que no hay libertad, batalla, pues yo creo que es tiempo de ir con el Señor y si no te atreves a un Señor, sabes de que ni siquiera a veces me atrevo a decirte, pero te lo voy a decir. Reconozco lo que soy, por favor, perdóname. Di como el publicano, sé favorable a mí, sé propicio a mí. Por favor, perdóname, pero yo quiero ser libre. ¿Para qué vivir una vida más o menos? ¿Para qué vivir una vida como este fariseo? Toda una vida de dar, de ser, de creerse. Y que hacía lo bueno y hacía esto, pero tenía orgullo era un orgullo y soberbia que tenía, que no lo podían dejar. ¿Para qué vivir una vida así? Vivir una vida, mis hermanos, comenzar nuevamente y decirle al Señor, aquí estoy, así como tú me ves, es lo que soy, Señor. Pero por favor, ayúdame y perdóname. Y te garantizo que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Todo pecado va a ser perdonado, excepto, ¿verdad?, que blasfeme contra el Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, Dios es bueno. Dios no es como los demás. Dios es bueno. Vayamos a Él. Queremos ser libres, vayamos a Él y vamos a ser bendecidos y seremos libres. Vendrá a nosotros la palabra, vendrá a nosotros plenamente el Espíritu Santo y seremos completamente libres. Y con eso los dejo, mis hermanos. Mi Dios me los bendiga mucho en esta hermosa mañana. Mi Dios los bendiga a todos y en nombre de Cristo Jesús sean bendecidos. Y en Cristo Jesús, ánimo. De adelante, amén.